Continuamos en Mesa Central. Credit Suisse Research Institute publicó el informe de la riqueza mundial de 2017, el cual se enfoca en los millennials y en sus perspectivas de acumulación de riqueza. Se incorpora a la mesa Gonzalo Soto. Bienvenido. El millennial Gonzalo Soto. Dos millennials se integran a la mesa, sí. Pues sí. Aquí estamos. Pues bueno, en general, estos datos apuntan a una desventaja de esta generación. ¿Los millennials estamos en desventaja? Yo creo que sí, y antes de que Jonathan nos diga que desayunó esta mañana con el CEO de Credit Suisse, que nos diga que, lo cual es falso, y que nos diga por qué ya le explicó exactamente. Yo creo que sí tiene una condición desfavorable los millennials, o tenemos. El estudio hace énfasis en dos cosas en las cuales coincido. El tema de las hipotecas, y eso lo vemos, claro, el estudio es global, pero aterrizándolo a México, el tema de las hipotecas, creo que lo hemos platicado muchas veces. Los precios de las viviendas, de las casas, se ha disparado en los últimos años, y cada vez la diferencia salarial entre lo que necesitas ganar para tener una casa es una brecha que cada vez se abre mayor. Y el tema de las condiciones laborales, ¿no? No son las mismas. Vamos a pensarlo en prestaciones. Un ejemplo claro que siempre platicamos los millennials cuando platicamos con los más grandes, el tema de las pensiones, ¿no? Ustedes son antes del 97, ustedes ya no van a tener pensión. Así es. Y como ese hay varios, el tipo de contratación, las prestaciones para hipoteca, en seguridad social, en fin. Creo que las condiciones que tenemos ahora, digo, ahí están los datos, diría también Jonathan, y hasta donde sé no dicen otra cosa. Los datos me parece que son, ahí están, no dicen otra cosa. Credit Suisse pone la lupa en dos temas muy particulares que ya habíamos mencionado aquí y que, perdón que haga nuevamente hincapié en nuestra revista, en Business Week, ya habíamos tratado este tema también. Muy bien. A ver, la crisis cambió por completo la dinámica económica a nivel global. ¿Qué crisis? Y la crisis del 2007, 2008, 2009. Ok, la crisis de Lehman Brothers. Exactamente, la gran recesión. Ya sé a dónde va a ir. La gran recesión. Para allá. Ya sé a dónde va a ir. Pero antes de que llegue, voy a terminar. La gran recesión, lo tengo que decir. La gran recesión. Sí. La gran Hubo recesión otras. exactamente, la gran recesión, que es la crisis más profunda de los últimos, desde 1929, que no se olvide, dejó en clara desventaja a las generaciones más jóvenes porque cambió la dinámica en la cual nos desenvolvemos en el trabajo, nos desenvolvemos, se desenvuelve la dinámica salarial con los jóvenes, y entonces tenemos una generación que gana mucho menos, que tiene menos prestaciones, una mayor propensidad a la rotación laboral, y de la cual se espera que trabajen más años, se espera que paguen esas pensiones de aquellos que sí tienen los beneficios de una jubilación adecuada. Y encima de todo eso no se tiene acceso fácil a créditos hipotecarios, o son muy caros, o las rentas son muy caras. Vaya, es un escenario bastante negativo, es un escenario bastante desafortunado para toda una generación. Ahora sí. Tú dime si no es injusto que estás pagando por una prestación que tú ya no vas a tener. Desde ahí, si alguien me dice que eso es justo. Digo, a ver, exactamente. A ver, la dinámica siempre ha sido. Discutan ustedes, Bienvenido. El no millennial hablando. ¿Qué opinas? Ustedes, muchachos, nacieron por ahí del 86, 87. 87. 87. ¿Tendrían 7 años por ahí de 1995? Sí, señor. Más o menos. Digo, La crisis. A menos de que hayan sido víctimas de la explotación laboral infantil, seguramente los únicos que trabajaban en su casa eran sus padres. De acuerdo. Si tenían suerte. Si nos escuchan, yo no trabajaba en esa época tampoco, digo, luzco un poco más viejo que ustedes, pero no estaba trabajando todavía en esos días, estaba en la escuela. Pero nuestros padres, ellos sí estaban trabajando. Los que tenían suerte, repito, porque en 1995 no teníamos liberado el tipo de cambio. ¿Y saben dónde se rompía la vara cuando las cosas funcionaban mal? En el sector laboral. Y mucha gente se quedó sin trabajo. No podemos ser omisos a que este reporte es global. Se dijo aquí como que de pasadita, ¿no? Por cierto, es global. Pues claro que es global. Se refiere a una circunstancia mundial en donde sí pasó la economía mundial de tener a los baby boomers. Y eso no complica las cosas. A los baby boomers nacidos en la posguerra, en una circunstancia de crecimiento económico global, que sí gozaron un lapso de crecimiento en Estados Unidos y en Europa particularmente, cuyos hijos, en efecto, tienen una circunstancia de desventaja respecto a aquella que ellos vivieron. Pero estamos hablando de sociedades completamente diferentes. Ustedes tienen una situación macroeconómica mucho más estable que la que tuvieron sus padres y probablemente sus abuelos, dependiendo de la edad que hayan tenido. Como no hayan estado en el desarrollo estabilizador de Ruiz Cortines, que no creo, toda la gente que estuvo después de ese periodo le sufrió, y bastante, en este país, ¿eh?
Estoy de acuerdo, vamos, el tema es que... Yo no. No, estoy de acuerdo no en lo que dices, sino en algunos puntos. Por ejemplo, en el tema de que las condiciones de los mexicanos no son las mismas a los estadounidenses, por este tema de a ellos la gran crisis sí les cambió el futuro, digámoslo así. Pero también es verdad, insisto, las condiciones laborales de los millennials no son las mismas. Como tú dices, hubo mucha gente que perdió su empleo, de acuerdo. Había inflaciones del 200%, de acuerdo. Complicado mucho, seguramente. Pero creo que la gente que sí tenía trabajo en ese entonces tenía otras condiciones que la gente de ahora no tiene. Y vamos, creo que no es una mentira y nadie podría decir que no. Antes era más fácil. Nuestros padres o los que tuvieron la suerte de adquirir una casa, por ejemplo. Hoy en día, para los millennials es, de verdad, un sueño casi guajiro poder adquirir una casa. Depende. Diría aquí el señor Ugarte que no está presente. Depende. Hay que trabajar. Claro, de acuerdo. Pero el tema es que no es lo mismo que trabajaras hace 20, 30 años para poder hacer todo un patrimonio, que ahora por más que trabajes y trabajes no te va a alcanzar porque las hipotecas están también en el cielo. ¿En dónde? ¿Las en el hipotecas? cielo. ¿En el cielo? Sí. O sea, hipotecas alrededor del 10%. No, casas, hablo de casas, pero el precio, casas de a ver, 1.5 millones de pesos en una zona... ¿Qué millennial se puede permitir una casa en una zona que le parezca cómoda o eso adecuada sí. con los precios actuales? De acuerdo. En la Ciudad de México. Pero eso también es por la plusvalía en la Ciudad de México, que Correcto. antes no había. Estoy de No acuerdo, estoy pero a ver, diciendo- si lo- Y por las condiciones laborales. pero si A ver, También. está claro que hay millennials que tienen mejores empleos que otros, por supuesto, y lo vimos en la revista. Sí, pero a ver, solo la gran 4% mayoría, de los de los millennials no tienen ni condiciones. Los contratan para outsourcing desde 2000. ¿Cuándo fue la reforma laboral de Calderón? 2009, 2010. Bueno, el sexenio de Calderón. A partir de ahí, todo es outsourcing. Y si alguien encuentra un trabajo como los de los 70, pues se sacó la lotería. De entrada, eso. No tienen las mismas prestaciones, no tienen las mismas oportunidades. A ver, Eso, y si le sumas además la plusvalía, pues bueno, lo vuelve... A ver, es tan precaria la situación laboral que hace 2 meses Banco de México nos decía la principal razón de la que haya tanta rotación en la generación millennial en los trabajos es la diferencia salarial. Una diferencia baja hace la diferencia, y no te estoy hablando de 10 mil pesos. ¿Quién lo dijo eso? Banco de México. Banco de México. Banco de México. 1,000 pesos es una razón suficiente o menos incluso para que un chico millennial Se vaya a agarre y otro diga, ¿sabes qué? Me voy a otro trabajo porque aquí no voy a encontrar, no tengo ninguna alternativa para poder aspirar a lo que quiero llegar. Y antes los empleos eran de carrera. Tú vámonos a la entrabas a base una de- empresa vamos- y tú aspirabas a jubilarte en esa empresa. Hay una cosa que solía decir, hay una frase que solía decir muy clara José Ángel Gurría, el secretario general de la OCDE, que decía a nivel global, Exsecretario de secretario de Hacienda, que aparte solía decir que tras la crisis de 2009, los diplomas, esas maestrías que le dijimos que a todos los chicos, lo único que les servían era para taparse de la lluvia cuando estuvieran buscando empleo en la calle, porque ni siquiera tienen ya la posibilidad, como la tuvieron en generaciones anteriores, de con una licenciatura, una maestría o incluso más estudios, tener una mejor perspectiva laboral. No, ya no lo toman en cuenta en A México. mí me eso gustaría, sí, o sea, yo creo que hay realidades parciales de cada lado, ¿sí? Más bien, no realidades parciales, realidades son o no son realidades. Me refiero a los argumentos que están defendiendo en este momento. Es cierto que las condiciones laborales han cambiado y que ahora es más fácil correr a un empleado y que es más fácil, digamos, hacerles contratos que sean simples y de deshacer, y que eso ha jugado en contra de los millennials. Yo creo que eso es indiscutible y no hay, hemos hablado aquí largo de que el ingreso o el salario promedio en este país sigue bajo y no se ha movido. Andamos alrededor del 85% de la población que gana 10,000, 12,000 pesos al mes, ¿no? Eso queda claro, ¿no? Lo que no me queda claro es que, vámonos a la base de la discusión, si tienen o no menos o más posibilidades de generar riqueza. Muchachos, si ustedes creen en verdad que hoy tienen menos acceso al crédito, que el crédito hoy es más caro que antaño y que por eso no pueden hacerse una vivienda, que es buena parte de la riqueza de cualquier individuo, muchachos, Claro, tienen que ponerse a leer un poco de historia de economía. Claro, respecto de los ingresos. Porque, señores, ustedes desde 1976 no saben qué crisis pasó este país y hasta el año de 1995, que fue de verdad una circunstancia en donde México perdió una década. Entonces creo que Lo ustedes... entiendo. A ver, está bien la clase de historia, pero a ver, los créditos respecto de los ingresos actuales para la mayoría de los jóvenes que están iniciando una vida profesional, una carrera profesional, Bueno, se nos va el tiempo y creo que hay que hacer precisiones. Ya hablamos suficiente del debate, pero... 2 minutos nos A quedan. ver, adelante. yo quisiera pasar a otro tema porque rápido, dentro del mismo reporte hay un asunto que a mí me parece ahí sí muy relevante.
que la riqueza mundial haya crecido tanto en el periodo. Es decir, después de una crisis en la cual los bancos fomentaron una generación de riqueza inexistente que acabó con buena parte de los trabajos de este planeta y que gracias a los bancos, o sea, que sea el mismo sector financiero el que haya provocado el crecimiento de la riqueza para sus miembros durante los últimos 10 años, eso sí me parece algo inconcebible. Los bancos recibieron el premio de su error y eso realmente es algo extraordinario. Al final ganaron los bancos. Esto es una película que creo que hemos visto muchas veces. Como conclusión, diría, los millennials no es que seamos más... no es que nos guste lloriquear más, es que creo que nos gusta expresarnos más y creo que hablamos más que las generaciones anteriores. Y quizá las generaciones anteriores tenían muchos problemas también, pero pues no los expresaban y los millennials creo que, por suerte, tienen nos más gusta medios. hablar No existía y Twitter, no existía expresarnos Facebook. más. Exactamente. Conclusiones. Yo coincido también en esta última parte. También creo que se acercan retos que no tenían otras generaciones. La parte de la automatización me parece que es algo muy importante, saber identificar para qué realmente, o sea, dónde son las áreas de oportunidad donde realmente existe una posibilidad de crecer de manera profesional y creo que es algo que no se enfrentaban también hace unos cuantos años las generaciones anteriores, ¿no? Adelante, Susi. Pues habrá que poner, pues creo que los millennials tenemos un gran reto en esta época y pues habrá que poner en alto todo nuestro trabajo y pues ya veremos cómo van cambiando las políticas públicas, a ver si se van adaptando pues a estas nuevas generaciones que tienen diversos retos. En lo que coincido es que deben ahorrar porque van a vivir más. Debemos ahorrar y no hay tienen pensión. menores, Y no hay La pensión, exactamente. Pues muchas gracias por el análisis, Jonathan Gracias. Ruiz, Gonzalo Soto.